Tony Ferguson llegó a ser una de las fuerzas más dominantes en la historia de la UFC, barriendo a la división de peso ligero con 12 victorias seguidas entre 2013 y 2019, pero hoy está a punto de empatar el récord de más derrotas consecutivas en la historia de la UFC y de cerrar su carrera de una de las formas más tristes jamás vistas. La historia de Tony es bien conocida. Arranca como campeón de The Ultimate Fighter en 2011 y tiene un espectacular inicio en la compañía. Gana 3 peleas seguidas y después tiene su única derrota en una década al caer contra Michael Johnson en una pelea en la que se rompió el brazo. Lo que vino después fue una de las rachas más espectaculares en la historia del deporte. Tony se hizo famoso por dejar a sus rivales deshechos después del combate y durante 7 años no perdió una pelea, dominando la división a pesar de no poder alcanzar el cinturón indiscutido por una serie de infortunios que parecían sacados de una película. Después de 4 peleas canceladas, la soñada pelea entre Tony y Khabib Nurmagomedov por fin llegaría en 2020, hasta que la pandemia la impidió y sepultó para siempre. Un golpe profundo para ambos peleadores y para el deporte. Ferguson entonces, fiel a su estilo aguerrido que linda en lo imprudente, decidió enfrentar a Justin Gaethje en lugar de esperar la pelea contra Khabib. Nobody can be same long time, nobody. No Tony Ferguson, no Khabib, nobody. And one day, someone gonna beat you. Justin rompió la racha de Ferguson en una arena vacía por las restricciones de salud y la pelea contra el ruso, al igual que su oportunidad de ser campeón indiscutido, se perdería para siempre. Hasta la fecha, resulta imposible no preguntarse qué hubiera pasado si Ferguson no tomaba la pelea contra Gaethje. Probablemente su declive hubiera llegado de todas formas, aunque podría haber sido menos drástico o al menos haber sido contra su máximo rival. And I understand it's like Tony Ferguson's time is finished. You know, now he gonna come back, someone gonna beat him again. I believe, because when you take damage like this, you're never gonna be same, never ever, even if you're Tony Ferguson. Lo que vendría después sería una de las caídas de nivel más fuertes y rápidas de la historia. Tony únicamente enfrentaba al top de la división, así que fue perdiendo progresivamente contra rivales de menor y menor ranking hasta quedar completamente fuera del top de la categoría. Empezó cayendo contra Charles Oliveira a finales del 2020, una derrota respetable considerando el nivel del brasileño, pero Tony no fue ni remotamente competitivo. Tenía 36 años y tal vez era el inicio de su final, pero parecía muy pronto para saber. Después, Beneil Dariush lo dominó de una forma muy similar en mayo del 2021. Pasó un año para que Tony se recuperara y volviera en mayo del 2022, para ser noqueado espectacular y devastadoramente por Michael Chandler, con una patada que dio la vuelta al mundo. Desde ese momento, el final parecía marcado. Se habían visto derrotas por decisión de Ferguson o incluso por nocaut técnico contra Gaethje, pero jamás una finalización tan contundente. Parecía que todo estaba escrito y los rumores y recomendaciones de que colgara los guantes empezaron. Pero Ferguson no concibe la idea de rendirse, y ese es justo el punto de su historia y de este video, pero por lo pronto todavía nos faltan otras 2 derrotas, las peores de todas. En UFC 279, Nate Diaz enfrentaría a Khamzat Chimaev en su última pelea en la compañía. La UFC claramente quería alimentar el nombre de Khamzat con una victoria sobre Nate, que era más pequeño físicamente y no estaba en un nivel similar al del ruso. Las casas de apuesta tenían a Chimaev como un favorito del 90%. Tenías que apostar a Khamzat $1,200 para poder ganar apenas 100. Así de desigual parecía esa pelea. Sin embargo, Chimaev no dio el peso para la pelea, en una de las actitudes más autodestructivas que hemos visto. La UFC le estaba dando a un muy famoso peleador de 37 años en bandeja para acrecentar su popularidad, pero no logró cumplir una condición básica, así que Diaz recibió a Tony Ferguson como nuevo rival poco antes de la pelea. Esta finalmente parecía una pelea pareja y ganable para Ferguson, 38 años contra 37 y ambos peleadores fuera de su mejor momento. Sin embargo, Ferguson esa noche tristemente demostró que estaba muy lejos del que fue. Nate controló la mayoría del combate y a los 3 minutos del cuarto round sometió a Tony con una guillotina, para aparentemente cerrar el paso por la UFC de ambos peleadores. Esta era fácilmente la peor derrota de Ferguson en años y parecía que el retiro era seguro. I'm worried about the guy, man. I don't think he should fight anybody. Anybody on that list that we're showing right now, top 15 in welterweight rankings, keep Tony Ferguson away from those guys. And I'm saying that respectfully because I like the guy and I have so much respect for what he's done. Do not put him in there with any of those guys. El mundo de las MMA quería ver a Tony fuera del octágono por mera compasión. Y ahí es cuando sabes que tu retiro es realmente necesario.
cuando tus aficionados, que se benefician con entretenimiento cada vez que peleas, te empiezan a decir que pares por tu propio bien. Imagina qué tan evidente debe ser tu declive para que un montón de aficionados a un deporte brutal te pidan que pares por tu salud. Pero Tony no sabe cómo rendirse, así que en julio del 2023 enfrentaría a Bobby Green, un sólido peleador, pero no un miembro del top de la división. Aún así, un Ferguson en caída libre perdería por triángulo de brazo en los últimos segundos del tercer asalto, siendo finalizado por tercera vez consecutiva en sus 6 derrotas seguidas desde aquel fatídico día contra Justin Gaethje. Sobra decir que en la UFC, generalmente 3 o 4 derrotas seguidas constituyen el final de una carrera en la compañía, aunque en ocasiones la UFC tiene más paciencia con peleadores populares e históricos que tienen problemas para aceptar que es el final de su carrera, como claramente es el caso. La racha de derrotas más larga en la historia de la UFC le pertenece a otra leyenda de peso ligero, BJ Penn, con 7 derrotas seguidas, y hay un par de otros nombres empatados con Tony en 6 derrotas consecutivas, pero a pesar de que la necesidad de su retiro parece evidente, Ferguson no lo ve así. I feel at this point in time in my life that I'm just barely hitting my prime, which is crazy. Nobody else is going to tell me. They could propose it, they could say, oh, Tony's going whatever, he's going to retire. No, motherfuckers, fuck you. I'm going to be done when I want to be done. But I'm also going to have to do what I have to do in order to get to where I want to get. 5 fights in the title, baby. I'm out. Y esto nos trae al punto detrás de toda esta triste situación. Durante una de las carreras más espectaculares y exitosas de la historia de la UFC, Ferguson se caracterizó por una cosa: reponerse a la adversidad y de alguna forma lograr salir adelante. Durante sus peleas fue increíblemente común que empezara perdiendo o sufriendo momentos de grave peligro en contra, solo para encontrar una forma de levantarse y terminar ganando la pelea. Remontó varios combates después de perder el primer round o de casi ser noqueado, y esta resiliencia no solo lo caracterizó dentro del octágono. Tony tuvo varias lesiones importantes y siempre logró regresar antes de lo que los doctores pronosticaban y ganar su siguiente combate. Su carrera empezó con él siendo rechazado 2 veces por el show The Ultimate Fighter. Cuando finalmente fue aceptado, se convirtió en el campeón de la temporada. Tony empezó a competir en MMA relativamente tarde, y a pesar de tener un buen trasfondo de lucha olímpica y varios deportes, no parecía ser el tipo de persona que llega a ser un campeón atlético de este calibre. Creció con pocos recursos y tuvo que recibir sus primeros guantes de boxeo como regalo de su primer entrenador, cuando no tenía trabajo ni rumbo en la vida. Este inspirador trasfondo de vivir reponiéndose a la adversidad y no considerar la rendición como una opción puede ser aplaudido. El detalle es que actualmente lo está matando. Era un gran rasgo durante su juventud y una buena mentalidad para alcanzar sus sueños. Pero a sus 39 años y cerca de la racha de derrotas más grande de la historia, Tony tristemente parece ser incapaz de identificar que esta etapa de su vida terminó por completo. Ya no es razonable pensar que pueda volver a su gloria pasada. Ha recibido muchísimos golpes durante su carrera y sufrido lesiones y cirugías por todas partes. Encima, está en la división más difícil del deporte. Esto no es peso completo para que tengamos campeones de 40 años todo el tiempo. Tony ya alcanzó sus metas, a pesar de las frustrantes cancelaciones con Khabib, logró sostener el cinturón interino y conseguir increíbles récords en la categoría más pareja de la UFC. Hay una extraña sensación de que Ferguson técnicamente no tuvo los cinturones y campeonatos que hubiera merecido. Con el nivel que tuvo, seguramente hubiera sido campeón si hubiera peleado en otro momento de la historia de la división, no en un momento que incluyera al peleador más dominante de la historia y a la mayor estrella del deporte que podía alejarse de la UFC por enormes periodos de tiempo sin defender su cinturón. Es triste pensar que Tony merecía más premios, pero debería poder descansar en que su principal logro fue el nivel que alcanzó. Llegó a estar muy alto en el ranking libra por libra, y si fuera de otro tamaño o hubiera nacido en una fecha distinta, seguramente tendría más reconocimiento. Al final, no todos los deportistas de élite logran plasmar su nivel en medallas de oro. Puede haber lesiones, infortunios o malos momentos que impidan al atleta de mayor nivel alcanzar la cima en la competencia más importante del año, pero lo que jamás podrán perder es el nivel deportivo que adquirieron en el camino y la transformación personal ganada a lo largo del viaje. Tony está en una triste situación donde parece ser el único que no se da cuenta de que este es el final. Hace declaraciones completamente fuera de lo razonable, diciendo que no va a parar y que siente que se está acercando a su mejor nivel, pero su mejor nivel fue hace alrededor de 7 años. Las casas de apuesta, que antes siempre lo consideraban favorito, ahora lo califican cada vez con menor y menor probabilidad de victoria, y cada vez se enfrenta a peleadores de menor calibre y aún así, el resultado es el mismo. Ferguson parece tan convencido de su postura que ha repetido varias veces que no se piensa retirar,
incluso insultando a los que piensan que debería hacerlo. Pero en este momento, la gente que quiere que se retire es la que en verdad se preocupa por él. Sería maravilloso verlo salir del hoyo y volver a ganar algunas peleas, pero la probabilidad de que eso pase y el riesgo implícito hacen que seguir peleando parezca una terrible idea. También está el lado de la UFC, que podría poner un alto a esto, pero está en una complicada situación en la que no se sabe qué es lo más respetuoso para con Tony. Su contrato sigue vigente, y legalmente tendrían que continuar ofreciéndole peleas o despedirlo. Si lo cortan, él seguramente iría a otra promoción a ganar menos dinero y seguir peleando. Si le continúan ofreciendo peleas, son considerados crueles por patrocinar un triste declive con fuertes consecuencias de salud de por medio. La UFC, como podría esperarse, tomó la decisión más conveniente y lucrativa para ellos, seguir ofreciéndole peleas, y ahora Tony está programado para enfrentar a Paddy Pimblett el 16 de diciembre en UFC 296. Paddy es un nuevo joven peleador de Inglaterra, lo cual debería decirte exactamente lo que la UFC espera que pase en esta pelea. Si has seguido las MMA durante un tiempo, sabes que la UFC ama a los jóvenes promesa de Inglaterra más que a cualquier otra cosa en el mundo. Por eso tuvimos que fingir que Darren Till y Molly McCann eran peleadores de élite durante algunos años. El Reino Unido es probablemente la zona más lucrativa para la UFC, y sus peleadores son tratados como tal. Paddy realmente no es un peleador de gran nivel, es bastante popular, tiene 4 victorias en la UFC y millones de vistas en sus entrevistas, pero jamás ha vencido a un peleador rankeado. Estuvo cerca de perder en su debut, y su última victoria fue tal vez la pelea más controversial de 2022, una victoria por cuestionable decisión dividida contra Jared Gordon. A pesar de esto, es de lo mejor que tiene Inglaterra en el deporte, porque no producen tantos peleadores de alto calibre como uno pensaría. Paddy tiene 28 años y es la nueva esperanza de la UFC para llenar los zapatos de Darren Till y tener una arena entera en Liverpool coreando su nombre a pesar de no estar cerca del top de la división. Así que, ¿qué podría hacer la UFC para aumentar la popularidad de un peleador tan potencialmente lucrativo como Paddy? Tal vez lanzar leña al fuego de su popularidad, y esa leña es Tony Ferguson, el ex rey de la división que ahora es desfavorecido en las apuestas contra cualquier peleador de la categoría. Esta pelea está descaradamente organizada para que Pimblett añada a su currículum una victoria contra un nombre grande como Ferguson. Es algo similar a lo que iban a hacer con Khamzat contra Nate Diaz. Cuando un peleador con gran trayectoria está en los últimos momentos de su carrera, lejos de su nivel, pero aún con un nombre reconocido por el mundo, generalmente es usado para vestir el currículum de un peleador joven que es designado como la nueva gran estrella del deporte. Estamos llenos de episodios como Junior Dos Santos contra Cyril Gane o Uriah Faber contra Peter Yan, donde la despedida de la leyenda es caer en manos del nuevo favorito de la UFC y los aficionados. En algunas ocasiones esto es fortuito y simplemente es un cambio generacional normal, pero en otras es muy marcado lo que la compañía quiere al organizar una pelea. Incluso intentaron hacer esto llevando a un Masvidal de 34 años con 2 derrotas seguidas y 1 año y medio de inactividad a Londres para enfrentar a un joven Darren Till que necesitaba una victoria después de perder en su pelea de campeonato que recibió bastante prematuramente. Sin embargo, ya sabemos cómo terminó esa noche y por lo tanto no es recordada como un intento de promoción de Darren Till, aunque esa fue la intención. Tony Ferguson contra Paddy Pimblett es uno de los más evidentes intentos de aprovechar el declive de una leyenda para vestir el récord de un peleador popular. Tenemos al peleador que hace millones de vistas en YouTube con entrevistas contra el peleador con la peor racha activa en la UFC. Así que digamos que la UFC no está siendo muy efectiva en disuadir a Ferguson de seguir peleando, aunque si pierde esta pelea ya no parece haber alternativa. Puede ser fácil para el mundo analizar fríamente la carrera de Ferguson y darse cuenta de que cualquier aspiración de volver a la cima está sepultada. Puede ser obvio que su nivel ya no alcanza para mantenerse en la compañía, pero tenemos que darnos cuenta de que Tony no puede ver esto porque lleva toda su vida entrenando para no verlo. La única forma en la que un peleador puede ser tan dominante en un deporte tan difícil es si tiene una autoconfianza ilógicamente alta. En general, en el deporte profesional, los atletas tienen que creer en sí mismos hasta un punto extremo para triunfar. Tienen que creer que son mejores que el rival, aunque todo el mundo diga lo contrario. Tienen que pensar que van a ganar, aunque nadie más lo crea. Debe haber un optimismo ilógico y una fortaleza mental para reponerse a cualquier inconveniente en medio de una competencia. La perseverancia es la religión del competidor y prácticamente nadie tiene éxito sin ella. Se entrena la fortaleza mental, el manejo de la adversidad y la confianza en uno mismo, igual que se entrena el jab, los tiros de esquina o la brazada de dorso.
Así que ahora tenemos a Tony Ferguson, el rey de la resistencia y la autoconfianza, atrapado en un círculo de optimismo destructivo que lo hace creer que la próxima pelea será la buena. Esto es completamente entendible y hasta conmovedor, y no quiere decir que no tenga oportunidad de ganar. Pimblett no es ninguna aplanadora, pero incluso si gana, ¿qué va a pasar después? Eso le dará la confianza de seguir peleando a los 40 años, que cumple en febrero del 2024. Entonces tomará la próxima pelea y seguirá, convencido de que puede lograrlo, porque eso ha hecho toda su vida. Father Time is undefeated, and he will come for us whenever he damn well chooses. Así que ¿quién le va a decir a Tony que pare? Seguramente sus familiares cercanos lo han intentado sin éxito, y sería tristísimo verlo en una situación como la de Antonio Bigfoot Silva, que cada mes es noqueado en una organización distinta. Fielmente creo que su inquebrantable voluntad y confianza es lo que le impide ver su caída de nivel y colgar los guantes, pero podría haber un segundo factor con parte de la culpa. Para Tony, esto no es nada más la culminación de su práctica de un deporte, es la muerte de una carrera profesional. Él no puede ser arquitecto hasta que se muera como tú. Él tuvo un trabajo en el que llegó a ser el mejor del mundo y luego se lo quitaron, después de solo 15 años de empleo, y nunca puede volver. Tiene que vivir los próximos 40 años viendo las fotos de sus campeonatos y recordando cuando una arena con miles de personas coreaba su nombre, recordando los nervios en el vestidor y el alivio al terminar el combate, la adrenalina de la pelea y el dolor de la derrota, y sabiendo que ningún otro trabajo en el mundo, fuera de enlistarse en el ejército, puede proveer el 10% de la emoción y adrenalina con la que vivió una década. Tony puede dedicarse a ser entrenador personal y ayudar a la gente con ejercicios, o dar pláticas motivacionales para atletas, o poner un negocio. Pero antes se ganaba la vida esquivando golpes y escupiendo sangre frente a 20,000 personas, así que buena suerte no muriendo de aburrimiento en cualquier otro trabajo. Hay miles de artículos sobre la dificultad de dejar ir un deporte para la mayoría de los atletas de alto nivel. Hay incontables casos en este y otros deportes. Anderson Silva, por ejemplo, peleó en la UFC hasta los 45, conservando un nivel bastante respetable para su edad, pero perdiendo 5 de sus últimas 6 peleas y con solo una victoria del 2013 al 2020. Él también tuvo una clara dificultad para soltar los deportes de combate y después de dejar la UFC, compitió en peleas de boxeo hasta los 48 años. Pero al menos fue evidente que Silva entendía que ya no estaba al nivel de sus mejores años. Continuaba peleando porque era el mundo que conocía, pero era evidente que no planeaba pelear por cinturones, sino solo seguir activo en el deporte. Jamás dijo que volvería a ser campeón ni nada tan descabellado, y eso considerando que fue para muchos el mejor de la historia. Anderson sufrió tremenda dificultad para dejar ir el deporte a pesar de estar lejos de su mejor nivel, pero al menos entendía que estaba lejos. Tal vez el caso más cercano al de Tony y uno de los más tristes de todos es el de Chris Weidman. Chris perdió su cinturón en 2015 y desde ahí ha perdido 7 peleas y ganado 2. Tiene 39 años y en 2021 sufrió una de las peores lesiones de la historia de la UFC, al romperse la pierna por completo en una patada contra Uriah Hall. Más de 2 años después y un tremendo sufrimiento en la recuperación, Weidman regresó para perder una clara decisión contra Brad Tavares, un peleador fuerte pero que ni siquiera está rankeado entre el top 15 de peso medio. Encima, se lesionó los ligamentos de la rodilla durante la pelea. I'm not done, so I'll be back better than ever, but this was a good opportunity for me to get back in the octagon. Guy's just coming back from a gruesome injury and you know, listen, man, Father Time is not our friend at all, but definitely if you're a professional athlete, so I would say, Chris, I love you, please retire. Incluso antes de la pelea contra Tavares, Weidman declaró que volvía para ganarse su camino de vuelta al título. Este nivel de ilusión descabellada es de lo poco que hemos visto que se compara con Tony Ferguson. Incluso el ex campeón de peso medio Michael Bisping hizo un video pidiéndole a Weidman y Ferguson que se retiren. Pero ¿quién puede detener a un pensador positivo profesional que tocó el cielo del mundo deportivo y no conoce otra vida? ¿Quién puede convencer a campeones mundiales de que no pueden lograr algo, cuando llegaron hasta aquí a base de ignorar a la gente que les dijo que no podían lograrlo? Para nosotros puede parecer obvio que la biología marca que no puede volver a la cima, pero ellos llevan una vida de desafiar y superar obstáculos, y en su mente tal vez no ven la diferencia entre este y los demás obstáculos en su carrera. Así que ahora tenemos a la sombra del antiguo monstruo de peso ligero agonizando rumbo al final de una carrera brillante, pero encadenado por su obsesión con no rendirse y en camino a cerrar su carrera con la mejor y la peor racha en la historia de la división. Un caso increíble, donde 12 victorias consecutivas pueden ser seguidas de 7 derrotas al hilo.
La pelea del 16 de diciembre seguramente unirá a la gran mayoría de los aficionados del lado de Ferguson. Sería una gran y merecida despedida si logra ganar este combate diseñado para que pierda y romper la peor racha activa en la UFC para tener el final que su carrera merece. Sin embargo, en este deporte, nuestras leyendas se van de espalda a la lona, y la mayoría de la gente, al igual que las casas de apuesta, piensan que Tony no será la excepción. En UFC 296 veremos si Ferguson puede despedirse de forma digna, o si es una víctima más de una autoconfianza sobrehumana que lo tiene a las puertas de la peor racha en la historia de la UFC, pero que algún día le dio la mejor racha en la historia de peso ligero. Así que deseemos un buen final para la legendaria carrera de Tony Ferguson, pero sobre todo esperemos que este realmente sea el final. Después de ese día, y esperemos con sus facultades físicas y mentales en buen estado, empiezan 40 años de encontrar otra vida, de levantarse y no ir a entrenar, de no tener que hacer dieta y de buscar otra ocupación, de ser cada vez menos reconocido en la calle, guardar sus trofeos y pasar más tiempo con su familia. Esperemos que el síndrome de abstinencia a la adrenalina le sea noble y que pueda encontrar paz y un nuevo propósito al final del camino.